gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con ustedes, amados hermanos. Una vez más, qué bendición estar aquí y muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Vamos a entrar al mensaje de hoy. Estamos en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Estamos predicando de forma consecutiva y ya vamos por el capítulo 4, verso 13. Así que le invito para que usted busque en su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Amén. Gloria a Dios. A veces es fácil tener fe cuando todo está bien, ¿verdad que sí? Cuando todo está bien, a veces es muy sencillo tener fe. Pero qué difícil es mantener la fe cuando regresa un hijo de la guerra y una madre lo recibe en un ataúd. Es difícil tener fe a veces cuando una madre que ha esperado por años para quedar embarazada, por fin queda embarazada de una hermosa niña, pero a los 3 años se le muere de cáncer. Es difícil tener fe a veces cuando una esposa pierde a un marido, a su esposo, porque a quienes está evangelizando terminan matándolo. A veces es difícil tener fe cuando tú esperas una dulce criatura, a tu familia te hace feliz, pero luego te enteras que una enfermedad mortal, degenerativa, termina a una niña que está sana y que dice papá te amo, encogiéndola como una bolita y muriendo sin poder ver y sin poder hablar. Es difícil a veces tener fe cuando todos nuestros familiares, papá, hijos, están vivos, comiendo en la mesa de la casa y disfrutando, pero a veces es difícil tener fe cuando alguno de esos familiares pierde la vida y hoy no estamos cenando, sino alrededor del ataúd. La fe, amados hermanos, es fácil tenerla cuando todo está bien. Lo difícil es cuando las cosas no marchan como nosotros la esperábamos. Y quiero que hablemos esto en esta mañana, cuando la muerte parece no tener sentido. Cuando la muerte parece no tener sentido. Resulta que los hermanos de Tesalónica tenían esa misma problemática. Los hermanos de Tesalónica estaban muy bien en el amor. El apóstol Pablo les dice, versículos anteriores, acerca del amor, no es necesario que les escriba. Pero en el versículo 13 les dice, pero no quiero que ignoren acerca de estas cosas, de qué sucede con las personas que mueren, con los cristianos que mueren, porque los hermanos tenían una gran tristeza y desilusión pensando qué sucedió con nuestros hermanos que murieron. Y si Cristo viene hoy, ¿será que ellos se quedan en la tumba y nosotros nos vamos y ellos se pierden este acontecimiento? ¿Qué pasó con papá, con mamá que creyó en Cristo y murió? ¿Dónde están? ¿Qué sucederá con ellos? Ellos aún no tenían este conocimiento y el apóstol Pablo les escribe para aclararles este asunto y que tengan esperanza. Quiero que leamos los textos y luego oremos para entrar. Verso 13 dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana. Permite que nuestra fe crezca, que nuestra fe se aumente. Guíanos por medio de tu palabra y ayúdanos a creer y confiar plenamente en tu palabra. En saber que muchas veces no hay respuestas, pero que sí hay esperanza. Que muchas veces no hay respuesta a nuestras dudas, pero lo que sí podemos confiar es que tú estás en control y que hay esperanza en tu palabra cuando confiamos en ti, en lo que tú has dicho acerca de este asunto, Señor. Yo te pido, háblanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esos hermanos de Tesalónica tenían una gran incertidumbre. Incertidumbre es duda, es el saber, no sabían qué sucedía con los hermanos cuando morían. ¿Qué sucedía con ellos? Ahora nosotros tal vez tenemos esperanza en el Señor, no tal vez, tenemos sí esperanza en el Señor porque conocemos las promesas de Cristo. Pero estos hermanos no sabían, simplemente al apóstol Pablo no le dio tiempo de enseñar este tema. Estuvo muy pocos tiempo con ellos y él se retira y había un montón de dudas en la cabeza de ellos y entonces había incertidumbre y esta incertidumbre producía tristeza. Y es que ciertamente la muerte de un ser querido produce tristeza. Yo quizás no he pasado por eso, pero los hermanos que han pasado por eso, que se ha muerto un ser querido, saben que produce inevitablemente tristeza. Ahora, el apóstol Pablo empieza diciendo, hermanos, 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto. La ignorancia de los hermanos estaba produciendo en ellos tristeza y preocupación. El ignorar la promesa del Señor producía en los hermanos de Tesalónica un desasosiego. No sabía qué sucedió con mi papá que murió. Cuando ignoramos las escrituras y ignoramos las promesas de Dios, eso es lo que sucede en nuestras vidas. Vivimos con falta de esperanza, confianza y tristeza. Ahora, quiero hablar algo de la tristeza. Estos hermanos de Tesalónica se estaban entristeciendo y estaban tristes porque ellos habían perdido algunos familiares. Recuerde que la Biblia dice que estos hermanos sufrieron persecución, quizás algunos hasta fueron muertos producto de la persecución. Tal vez no murieron de forma natural, sino que fueron asesinados. Y esto comenzó a carcomerles la fe, a decir, pero bueno, creímos en el Señor Jesucristo, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué están muriendo nuestros hermanos? Y encima de eso no sabían qué pasaba con los hermanos que morían y decían, ¿y ahora dónde están estos hermanos? Recuerde que ellos vienen de un trasfondo pagano, donde los paganos creían que los muertos reencarnaban. Ya en ese tiempo se creía en la reencarnación. Los mejorcitos reencarnaban en un animal especial. Algunos se iban con un dios, otros con otro dios. Eran animistas, creían que los espíritus quedaban rondando la tierra. Por cierto, esas son creencias que hasta hoy ha perdurado, ¿verdad? Todavía hay gente que cree que los espíritus de las almas de las personas quedan por algún tiempo dentro de las casas y me hablan en sueños y me hablan esto, en aquello. Y entonces ellos no sabían, bueno, ¿le creemos a lo que siempre hemos creído? ¿Reencarnarán estas personas? ¿Será que están entre nosotros como almas que andan vagando? ¿Será que están dentro de la naturaleza de los árboles?
¿Dónde estarán? ¿Estarán con un dios con esta otra diosa? No lo sabemos. Y esa incertidumbre le causaba una tristeza enorme. Ahora, el problema que estaban enfrentando sus hermanos era que estaban enfrentando la muerte sin comprender completamente las promesas de Dios. El problema suyo y mío, al igual que los hermanos de Tesalónica, es cuando enfrentamos la situación sin entender las promesas de nuestro Dios. Cuando no entendemos las promesas de nuestro Dios, la angustia, la tristeza se vuelve igual que la tristeza de los impíos. Porque aquí el hermano Pablo le dice, porque no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Cuando no confiamos en la promesa de Dios porque no la hemos entendido, no la sabemos, no la conocemos, simplemente la tristeza, la angustia se equipara a la angustia de aquellos que no tienen esperanza en Cristo Jesús. Nos volvemos como los impíos, entristeciéndonos sin esperanza. Y ese era el problema de los hermanos. La tristeza se vuelve en desesperanza. En el caso de los hermanos de Tesalónica. Y más cuando hay incertidumbre, no sé para dónde van los creyentes. No sé para dónde van ese hermano. Hay incertidumbre en mi mente. Ahora quiero decirle algo que he aprendido esta semana, leyendo esta enseñanza, estudiándola y leyendo un libro del hermano James Dobson acerca de esto, que la Biblia no intenta responderte todas las preguntas. Pero la Biblia sí me da esperanza para todas las preguntas. La Biblia no intenta responder por qué los dinosaurios se extinguieron. No lo dice. No intenta responder cómo se creó la tierra, aunque sabemos que es por la palabra de Dios, pero cómo se ejecutó, cómo fue una explosión, cómo nacieron. No lo dice. La Biblia no intenta responder todas tus preguntas, pero sí te da esperanza para todas tus dudas e interrogantes. Eso es lo que sí intenta hacer la Biblia. Y estos hermanos de Tesalónica no sabían a qué esperanza Dios los había llamado. Y esto me lleva a este punto, que hay hermanos dentro de la iglesia que siguen creyendo en Dios. Siguen creyendo que Dios es poderoso, siguen creyendo que Dios es omnipotente, que Dios es real, pero por desconocer la esperanza y las promesas que Dios nos ha dado, sienten incertidumbre del futuro, sienten angustia de lo que está sucediendo, viven en la situación que están viviendo como si no hubiera esperanza en Dios. Viven la angustia como que si Dios no tuviera el control, y muchas veces hasta piensan, ¿será que yo he hecho cosas malas y Dios está en contra de mí? ¿Será que Dios me odia? ¿Será que Dios me ha rechazado? ¿Será que yo vivo en pecado y por eso me suceden estas cosas? Cuando no confiamos en las promesas de Dios, vemos las situaciones como algo que se le salió de control a Dios, y que lo que está sucediendo no me va a ayudar para bien, porque olvido lo que la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando yo olvido esa promesa, lo que está sucediendo que es malo, es negativo, y que no encuentro respuesta. Dios, ¿por qué permites esto? Y Dios está en completo silencio. Y cuando yo olvido la promesa, comienzo a maquinar en mi mente, ¿será que a Dios se le ha escapado? ¿Será que yo estoy desechado por Dios? ¿Será por algún pecado dentro de mí que no he confesado?
¿Será que esto malo que me está sucediendo es por culpa de alguien en mi familia que no está buscando de Dios? Es por mi esposo, sí, es por mi esposa, es que esa señora no busca de Dios y es como el amuleto de la mala suerte en mi casa, ¿verdad? Pero cuando yo recuerdo que Dios es soberano, cuando yo recuerdo las promesas de Dios, que Dios ha prometido estar en control, que Dios ha prometido que nos va a llevar de la mano hasta el final, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:22. Él ha prometido santificarnos espíritu, alma y cuerpo, y dice al final: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando Él promete que Él empieza la obra en nosotros y la finaliza, Él nos da fe para salvación y nos preserva hasta el final. Dejamos de angustiarnos, pero cuando ignoramos las promesas de Dios, comenzamos a tener incertidumbre y seguimos creyendo en Dios, pero ya no confiamos tanto en que Dios tiene control de lo que está sucediendo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que ponerse triste, sentirse triste sea un pecado. No está diciendo eso. Si usted se siente triste por alguna situación en su vida, el apóstol no está diciendo no debe sentirse triste. Lo que está diciendo es que esa tristeza no sea producto de desconfianza en el Señor y desesperanza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no te entristezcas como los impíos que no tienen las promesas de Dios en su palabra. Que las promesas de Dios no son para ellos, sino, como dice un corito, las promesas del Señor mías son. El apóstol Pablo lo que está diciendo: no se pongan tristes ante la muerte de una persona como aquellas personas que no tienen esperanza en Cristo. Debemos ponernos tristes porque somos humanos, porque amábamos a esa persona, porque era parte de nosotros, pero no nos entristecemos como quien no tiene esperanza. Estos hermanos de Tesalónica sí tenían ese problema. No tenían esperanza en que había más allá de la muerte. Pero veamos el versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estos hermanos de Tesalónica no tenían esperanza después de la muerte, pero aquí viene el apóstol Pablo diciéndole: bueno, Jesús le va a dar sentido a la muerte. Jesucristo le va a dar verdadero sentido a la muerte. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien, porque él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Para nosotros debería ser lo mismo. La muerte no es el fin, es el comienzo de la eternidad. Y estos hermanos, al igual que usted o yo, tal vez podamos tener desesperanza, incertidumbre de la muerte, desconfianza. ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si me enfermo y muero? Y tal vez usted comienza a sentir temor cuando piensa en la muerte o cuando un familiar ha muerto. Pero el apóstol Pablo nos va a llevar a Cristo, no a una respuesta, sino a una esperanza. Le voy a poner un ejemplo. Alguien muere, está desconsolada la persona, llegamos y le decimos: tenga fe, Dios sabe lo que hace. Al rato, Dios sabía que su hijo se iba a apartar. Hermanos, eso no trae respuesta, trae más dudas, trae más interrogantes que consuelo. Cuando alguien está en dolor, decirle: Dios sabe lo que hace, aunque es una gran verdad, no trae respuestas. Dios sabe lo que hace, pero ¿por qué lo hizo? Si Dios sabe lo que hace, ¿por qué lo permitió? Si Él es poderoso para sanar, ¿por qué no lo sana? Dios sabe lo que hace. A Dios le gusta que sufra la persona.
¿A Dios le gusta que esté enfermo? Si Dios sabe lo que hace, pues lo hizo muy mal. Pues si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho mejor, lo hubiera sanado. Muchas veces llega esas dudas al corazón de la persona que está sufriendo. Y decirle eso, Dios sabía que quizás lo estaba librando de algo. No trae esperanza, trae dudas. El apóstol Pablo, en cuanto a ese tema, no intenta responderles: hermanos de Tesalónica, ellos murieron por esto y aquello y lo otro. No, él no trae respuestas. Él lo que intenta es volverles la mirada de ellos a una esperanza viva, a Cristo Jesús. No intenta responderles por qué murieron, sino que vean el sentido de la muerte que Cristo le da a los cristianos. Y vamos a verlo. Por cierto, no es pecado tener dudas. Muchas veces tenemos dudas acerca cuando hay una aflicción. ¿Por qué Dios lo permite? En nuestra ignorancia y en nuestra arrogancia queremos respuestas de Dios. Pero necesitamos no buscar respuestas, sino poner nuestra mirada en la esperanza y en las promesas que Dios nos ha dado. Que nos ha dado. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo le da sentido a la muerte. Entonces Pablo empieza dirigiéndole la mirada a ellos hacia algo histórico que cambia por completo el sentido de la muerte. Y es que si creemos que Jesús murió y Jesús resucitó, lo mismo sucederá con todos los creyentes. Jesús, como resucitó, nosotros también resucitaremos. Mire usted lo que el apóstol Pablo está haciendo a través del Espíritu Santo. No le está diciendo murieron por esto o por aquello, sino que miren la esperanza que hay en el futuro. Ellos murieron, saber Dios la razón por qué, no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que resucitaremos y nos encontraremos una vez más con nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted eso? Amén. Su ser querido murió en la cama, lo verás de pie. Su ser querido murió en una silla de ruedas. En el cielo no hay silla de ruedas. Murió un niño, un bebé. Eso es una gran interrogante. Todos los bebés se salvan, pero ¿seguirán siendo bebés? La Biblia guarda silencio en cuanto a eso, pero yo creo que no, porque si no tendría que gatear, tendría que aprender, balbucear, sino que sería una persona. Es mi forma de pensar, la Biblia no lo dice. Pero murió un ser querido en Cristo. La pregunta no es ¿por qué murió? Porque Dios muchas veces no da respuesta, porque Él no quiere dar la respuesta. Y nosotros no somos nadie para exigirle respuestas a Dios. Pero lo que sí sabemos es la esperanza bienaventurada que Dios nos ha dejado en su palabra, que así como Cristo murió, mi familiar, mi ser querido y yo si muero, resucitaré en el día postrero y estaremos juntos en el cielo con el Señor. Y eso es mejor que una respuesta. Eso es mejor que una respuesta. ¿Cree usted eso? ¿Que es así? Así que el apóstol Pablo no inicia con una explicación. Comienza con una esperanza. Es Cristo nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo comienza a decir y a garantizar en el versículo siguientes: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Pero preste atención a esto. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
Presta atención en traerá. Traerá Dios. Qué interesante. Dios traerá a los que murieron para resucitarlos, para darles un cuerpo glorificado. Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de... Los hermanos que han muerto no están durmiendo, aunque aquí dice los que durmieron en el Señor, pero no es dormir literalmente, es un eufemismo que se usa para decir que han muerto. Pero esos que han muerto los traerá Dios porque están vivos en la presencia del Señor. No están en una un eterno reposo o durmiendo como dicen algunos o como creen los testigos de Jehová, como creen algunas sectas y aún algunos cristianos evangélicos, que los que mueren están en un reposo inconsciente hasta la resurrección. Pero a mí la Biblia me dice que Dios traerá las almas de los que murieron. Y es absurdo pensar de que si ellos están dormidos hasta el día de la resurrección, Dios los trae y vienen todos dormidos, todas las almas ahí flotando. Más bien el texto nos hace creer de que cuando dice traerá, es que estas personas que vienen, también vienen conscientes juntamente con Dios. No vienen dormidos, no vienen en un reposo, no vienen al deslizándose por las nubes acostados para resucitar, como predican algunos hermanos acerca de que los cristianos van a dormir. No. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El apóstol Pablo comienza a darle esperanza a los hermanos de Tesalónica. Dice que habrá resurrección para los creyentes. Nos reuniremos en el futuro toda la iglesia en el cielo, y la victoria final sobre la muerte es garantizada. La muerte no es el fin. La muerte no puede retener a los creyentes, porque Cristo ha vencido la muerte. Piensa en esta esperanza tan grande en nuestro Señor. ¿Por qué un niño que nace sano después tiene que estar enfermo toda su vida y morir así? Quizás eso no tenga respuesta. Quizás la persona ore, Señor, ¿por qué permites esto? Y no hay respuesta. Pero piensa en esta esperanza tan maravillosa, ese niño parapléjico, ese niño que está allí inerte, ese niño que está sufriendo, que tal vez es un adulto, que está sufriendo y muere. Cuando esté en el cielo, no estará enfermo, ni parapléjico, ni entubado, sino que la mamá que siempre buscó respuestas y no las halló aquí en la tierra, verá a su hijo de pie en el cielo y podrán estar juntos por toda una eternidad. Hay una pregunta aquí que tal vez no está en el texto, pero ¿qué sucede con los hijos que no se salvan? ¿Será que la mamá estará triste en el cielo? La Biblia nos habla en Apocalipsis que sí hay en el cielo, hay memoria. Pero resulta que la tristeza es algo de la naturaleza caída. Cuando estemos glorificados en el cielo no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas. Será un eterno gozo y una eterna paz para toda la eternidad. Digo esto por si una persona ha perdido un familiar en
en el pecado, en el mundo, no piense que el dolor en el cielo va a seguir, sino que en el cielo va a tener paz y tranquilidad por toda la eternidad. Y esto es mejor que cualquier respuesta. Ahora, creemos en las promesas de Dios mientras estemos aquí vivos en la tierra. Creemos que oramos por esos hijos. Mis hijos están aquí en la iglesia. Más adelante no lo sé. Ellos tienen que salvarse. Ellos no reciben la salvación por herencia, igual que los hijos de los que están aquí. Cada quien se salva por sí mismo, o más bien individual, no por sí mismo, Dios les salva, pero de forma individual. Y creo que la oración del justo puede mucho, que Dios puede salvar a sus hijos y a mis hijos. Y si no llega a ocurrir, ¿quién nos puede dar una respuesta clara para esa situación? ¿Cuál respuesta podrá tranquilizar el corazón de una madre que está pasando por una situación de esas? No hay respuesta que pueda tranquilizar. Lo que sí tenemos en la Biblia son esperanzas en las cuales nos podemos aferrar y creer que Dios está haciendo su perfecta voluntad y que hay esperanza en Cristo Jesús y que Él hace conforme a su voluntad y que Él es más sabio y más inteligente que nosotros. Usted y yo no necesitamos respuestas, necesitamos aferrarnos a la esperanza de que Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino que también resucitó. Los creyentes fallecidos no quedarán olvidados en la tumba. Cuando usted piensa en esta esperanza, la muerte cobra sentido. Pensar de que su abuelita enferma, creyente, está sufriendo y no hay una respuesta para ese sufrimiento, ¿por qué Dios lo permite? Pero se aferra a esta promesa de que al final su abuelita enferma, cristiana, resucitará, da más tranquilidad y gozo que tener una respuesta. Imagínense que Dios le dice, bueno, su abuelita está enferma, porque yo estoy formando en ella fe. Bueno, ya tiene usted la respuesta. ¿Y eso en qué le ayuda? Señor, bueno, pero sánala. No, es que no quiero. Ya tiene la respuesta, ya. Tiene la respuesta y usted dijo, no la voy a sanar. Imagínense que Dios actuara así, que a cada pregunta que tú tienes, Dios te responda. A los niños, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la tierra? Y que Dios te respondiera por esto y aquello. Señor, pero ¿tú puedes cambiar el hambre y el sufrimiento de estos niños y de estas personas? Sí. ¿Lo vas a hacer? No. ¿En qué te ayuda esa respuesta? Aunque es la verdad de Dios, aunque Dios, supongamos que Dios te habla y Dios no miente y de verdad está diciendo, no voy a sanar, no voy a cambiarles, no voy a terminar ese sufrimiento, van a seguir sufriendo. No ayuda en nada tu fe. Por eso muchas veces Dios guarda silencio, porque nosotros somos tan imperfectos que no logramos entender el plan de Dios tan perfecto. Que así Dios nos explicara por qué lo hace, igualmente seguiríamos teniendo dudas, nos enojaríamos con Dios, nos volveríamos sus enemigos, porque muchas veces Dios guarda silencio porque nosotros no estamos en capacidad de conocer las respuestas. Pero algo sí Dios ha hecho, como Dios sabe que nosotros somos tan torpes y que Él no puede andar explicándonos todo, porque simplemente no tenemos la capacidad de entenderlo. Él ha dicho, bueno, pero yo te he dejado unas promesas que son fieles y que son verdaderas. Aunque no entiendas por qué del sufrimiento, yo te prometo
que cuando estés conmigo en la resurrección, junto con tus seres queridos que murieron en el Señor, se acabará el sufrimiento, se terminará el dolor y simplemente volverás a ver a tus seres queridos en el cielo y podrás estar con ellos por toda una eternidad. Amados hermanos, las promesas del Señor dan más esperanza que una respuesta. Así que no siempre vamos a entender lo que Dios hace. Yo no entiendo muchas veces lo que Dios hace. Pongo un ejemplo sensible. Bueno, el caso de mi hermano. Aquí está mi mamá. Cuando yo era joven, yo odié a Dios. Lo maldije. Recuerdo una noche que lo maldije. Eso mi mamá no lo sabe y ya yo se lo estoy contando. Me levanté y lo maldije. Lo odiaba. Yo odiaba a Dios. Porque no entendía por qué sucedía esto. Un hermano que jugaba conmigo a las escondidas, a andar en bici, de pronto ya no jugaba conmigo. ¿Y Dios nos ha dado respuesta? Dios no ha dado respuesta. ¿Debe Dios dar respuesta? Dios no debe dar respuesta. Porque lo único que Dios ha dejado, y Él lo que quiere que nosotros abracemos, no son las respuestas de por qué suceden. Es que abracemos sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Ahora yo lo entiendo. Antes no lo entendía y vivía con esa amargura, con ese odio contra Dios. ¿Por qué si Dios es poderoso? ¿Por qué no lo sana? Y Dios ha quedado enmudecido todos estos años. Dios no se le ha presentado a mi mamá a explicarle, mire, hija mía, yo he hecho esto por esto y aquello y lo otro. No, es verdad que no, Dios no le ha explicado. A mi papá tampoco, a mí no me ha explicado. Dios no quiere explicarnos. La sabiduría de Dios es tan grande que nuestro vaso tan pequeño no puede contenerla. Y aunque quisiera explicarnos, no podríamos entenderlo nunca. Es como querer explicarle a un gorrión álgebra. Es como ponerse en una pizarra y poner un montón de animales ahí, chompipes, cabras, de todo tipo de animales y decirle, bueno, vamos a ver el teorema de Pitágoras. Miren esto y aquello. No entienden, simplemente su naturaleza no está hecha para comprender. Imagínense, Dios, si aunque nos explique, no entenderíamos nunca. Por eso Él ha dejado algo tan sencillo y tan simple como su palabra escrita con todas sus promesas, hermanos. Digo sencillo y simple porque es fácil de entender, pero es fiel y son verdaderas. Son fieles y son verdaderas. No quiero respuestas porque no entendería nada de lo que Dios me explique. Quedaría como una golondrina escuchando a un científico. Quedaría igual. Pero yo sí entiendo en mi poca capacidad, en las promesas tan claras que Dios ha dejado. Dice, bueno, si Cristo resucitó y lo creemos, ¿cuántos creen que Cristo murió y resucitó? Así dice, la promesa es esta: los que murieron, los que vivieron enfermos toda una vida y luego murieron, los que tuvieron alguna situación física en el cuerpo y no encontramos respuesta y luego murieron, esos vendrán con Cristo para ser resucitados. Y a mi hermano Andrés lo veremos en el cielo, pero ya no en una silla de ruedas. Lo veremos disfrutando de la patria celestial. Y eso para mí es mejor que una respuesta que no voy a entender. Por eso el apóstol Pablo no quiere darle respuesta. Usted lee, no les da respuesta. ¿Por qué murieron? Tienen incertidumbre, pero no les da explicación. Simplemente dicen, vuelvan a ver a Cristo. No busquen respuestas. Vuelvan a ver a Cristo, la esperanza de gloria.
vuelvan a ver a Cristo, la única esperanza segura que tenemos en este mundo es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, pongan su confianza en Él. Si usted cree que Jesús murió y resucitó, crea que Dios también va a resucitar a todos los que mueren en Él. Allí la muerte cobra sentido y dije, bueno, entonces qué bonito es morir. Ya morir no es un problema para mí. Ya morir no es una angustia, no es una preocupación, no es una zozobra, es una esperanza. Cuando yo muera voy a ver a mi hermano, voy a ver a mi ser querido, no enfermo, no en una cama, lo voy a ver de pie, nos vamos a abrazar y vamos a estar morando con Cristo por toda una eternidad. Allá sí, preguntémosle a Dios, Dios, ¿y por qué? Aunque no, seguro no le vamos a preguntar nada, pero si usted quiere preguntarle algo, ¿por qué pasó eso en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? Allá sí Dios nos podrá explicar y podríamos entender, aunque lo más seguro es que no le preguntaríamos absolutamente nada al ver lo glorioso que es estar delante del Señor con nuestros seres queridos, hermanos y amigos que conocimos aquí en la tierra. Allá nos reuniríamos, Iglesia Almora, ya no en una iglesia, ni grabaríamos videos. Nos reuniríamos todos nosotros que estamos aquí junto con otros montón de hermanos de todas las edades y de todos los tiempos, y nos volveríamos a ver. Pero qué triste es que yo diga, mira, ¿dónde está fulano de tal? ¿Lo han visto? No. Oiga, usted hermano, usted, Dios le bendiga hermano, mire, oh, qué bueno que está aquí. ¿Viste esa fulana de tal? La verdad es que no la he visto. Qué triste es no verlo usted allá en el cielo. Qué triste es que usted pase toda una vida en la iglesia y que se pierda el cielo. Sería la mayor de las ironías. Sería lo más torpe y tonto que puede suceder. Lo más irónico del mundo es estar en la iglesia toda una vida y perderse el cielo. Oh Dios. Pero tenemos esperanza en Cristo, todos aquellos que creemos en el Señor, creemos que Él también nos ha de resucitar. A cada uno de ustedes, jóvenes, el día que pasen un tiempo difícil, que siempre habrán muertes de algún ser querido, casos difíciles de una persona como la que leí, una mujer espera el embarazo, lucha por quedar embarazada, ya casi tiene 40 años y por fin lo logra. Queda embarazada, la niña es la ilusión de sus ojos, el matrimonio se vuelve loco con la niña, es el amor de su vida. 3 años después le diagnostican cáncer y se muere. Qué duro. ¿Quién le puede dar una respuesta a esa persona? ¿Quién? Y seguro que usted y yo pasaremos por situaciones difíciles, pero no busquemos respuestas, aferrémonos a las promesas de Dios. Dios ha prometido que hay esperanza al final. Dios ha prometido que Él resucitará nuestros cuerpos que una vez estuvieron enfermos en cuerpos glorificados para vivir por toda una eternidad junto al Señor. Cuando muchas veces no entendemos los caminos de Dios, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Usted entiende las promesas de Dios? Son fáciles. Usted se las lee a un niño, a algunos de ellos que son niños, ellos las entienden. Las promesas de Dios es lo más fácil de entender, cualquiera lo entiende, ¿cierto o no? Cuando el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿qué es? Usted lo entiende. Cuando el Señor dice, enviaré a otro consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, usted lo entiende, fácil, no necesita explicación. Cuando usted lee la promesa que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es fácil de entender, ¿verdad?
Cuando usted lee la promesa, ¿y quién nos podrá separar del amor de Cristo? Son fáciles de entender. Las promesas del Señor son fáciles de entender, pero las decisiones de Dios casi nunca se entienden. Lo que Dios permite muchas veces no tiene sentido, pero cobra sentido cuando, sin tener respuestas, nos aferramos a las esperanzas y promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Por último, quiero ir al versículo 17 y 18. Dice: luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No estaremos un rato, estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, esa promesa es mejor que 1000 respuestas. La promesa de que Dios estará contigo. Dios no ha dicho, no vas a sufrir. Dios ha dicho, guardaré tu corazón en perfecta paz. ¿Lo entiendes? Dios no ha dicho, no vas a perder un ser querido, no te vas a enfermar, no vas a pasar una situación difícil. Dios lo que ha dicho es, yo cumpliré mi promesa de que te llevaré al cielo y te resucitaré. Cumpliré mi promesa de que nada te apartará de mí. Cumpliré mi promesa de que estaré contigo en la angustia. Eso sí ha dicho Dios, pero Dios no ha dicho nada acerca de que no pasaremos por las tribulaciones. Oiga el versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Esta promesa no elimina las preguntas, no las elimina. Usted tiene preguntas, dudas acerca de situaciones en su vida, seguro pasará toda una vida con esas preguntas y nadie le va a responder. No intente buscarlas usted mismo. Pero lo que sí dice la Biblia no está diciendo, oiga, denle respuesta a todas sus dudas. Dice, no, aliéntese con esta promesa. Aliéntese con esta promesa que Dios ha dejado, de que Él no nos dejará para siempre en la tumba, sino que seremos resucitados. Y cuando Cristo venga, nosotros nos encontraremos con Él en el aire y volaremos hacia el cielo por toda una eternidad. Y allí yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mis hijos. Ya ahí no hay dolor de cabeza, no hay estrés, no hay depresión, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay hambre, no hay cáncer, no hay sida, no hay silla de ruedas, no hay ceguera, no hay problemas estomacales, no hay problemas con el esposo, con la esposa, con el vecino. Allí no hay nada de eso. Y el apóstol Pablo dice, oiga, respóndanle a todas las dudas que tienen. No, dice, dígales que se aliente con esta promesa, que vuelvan su mirada a Cristo Jesús. No miren intentando buscar la respuesta, no miren el problema, sino que vuelvan su mirada al que le da sentido a la muerte, que es Cristo Jesús. Así que la esperanza no elimina las preguntas, pero sí nos ayuda a descansar con firmeza en la persona de Cristo Jesús. Y les dice, recuerden, no olviden las promesas, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Muchas veces nosotros intentamos buscar respuestas por nosotros mismos. Ahora, no está mal buscar respuestas, pero escuche este texto bíblico. Cuando usted intenta buscar respuestas a sus dudas, le digo, no está mal, pero yo algo sí le voy a decir. Cuando usted intenta buscar respuestas a sus dudas, va a quedar, voy a usar esta frase tica, como chicle en escoba, embarraditito.
Búsquelas si usted quiere. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Búsquelas. Job lo intentó. Si alguien me enseñara dónde está Dios, yo hablaría con Él y le pondría mis quejas delante de Él, y de seguro que Él entendería lo que me está pasando. Muchas veces le preguntó Job a Dios y le dijo: ¿por qué me está pasando esto? Y nunca encontró respuesta hasta el final, cuando dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job dice: yo no quiero escuchar respuestas, quiero ver mi esperanza, que es Dios. De oídas te había oído, pero ahora yo estoy viendo mi esperanza frente a mí. Oiga este texto bíblico que dice, Proverbios 3, 5 al 6. Confía, en la NBI dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No busques las respuestas por ti mismo. No confíes en tu inteligencia para responder a las dudas. Mejor confía en Dios. Ahora, si tú confías en Dios y Dios guarda silencio, escucha este otro texto bíblico: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Si tú intentas buscar respuesta, porque no es pecado, y tú le dices: Dios, dame respuesta, pero Dios se queda en silencio, recuerda este texto bíblico que Dios te dice: deja de hacer las cosas por ti mismo. Deja de buscar la respuesta por tú mismo. Solamente quédate quieto, no haz nada, y vas a ver lo que yo puedo hacer. Estad quietos y vas a conocer que yo soy Dios. La fe madura no descansa en tener todas las respuestas. Una fe madura descansa en las promesas que Dios ha dejado. ¿Lo entiendes? Tú no eres un cristiano maduro por conocer todas las respuestas a las dudas y a las preguntas, tanto tuyas como a las de los demás. Tú tienes una fe madura que, a pesar de las dudas y las interrogantes, tú descansas plenamente en las promesas y esperanzas que Dios ha dejado en su palabra. No busques respuestas, descansa en la esperanza de Dios. Quiero leerle una carta que escribió un padre a su hija llamada Bristol. Preste mucha atención. Dice: mi querida Bristol, antes que naciera oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel, y lo fuiste. Cuando naciste el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero ¿qué regalo más maravilloso llegaste a ser? Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto, te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos a un médico y a otro, y de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego siempre oramos por ti incesantemente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo
que te extrajeran demasiado líquido espinal y te pusiste a gritar. Te amé cuando llorabas y gemías, cuando tu mamá, tus hermanos y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. Te amé con mis ojos llenos de lágrimas, cuando confusa te mordías involuntariamente los dedos o el labio, y cuando te pusiste visca y luego te quedaste ciega. Naturalmente, te amé cuando ya no podías hablar, pero cómo extrañé no oír más tu voz. Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S. Cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer porque te ahogabas con la comida que te dábamos por cucharadas. Tardábamos hasta 2 horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales, Bristol. Incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol. Te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando Él parecía estar muy lejos de mí. Cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, mi Bristol, a pesar de todas estas dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aun cuando estábamos ciegos, sordos y torcidos en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Dios nos ama aun cuando no podemos decirle que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos cuando Él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Te ama, papá. Amado hermano, esta carta es dura. Yo la leí, yo lloré. Un padre que no tiene respuestas de por qué su hija nace sana y termina enrollada como una S, sin ver, sin hablar, sin reconocer nada. No hay respuestas para eso. Pero lo que sí hace ese padre, y que deberías hacer tú y que debería hacer yo, es aferrarnos a las promesas fieles y verdaderas de Dios. Ese padre se enojó con Dios. Ese padre se airó con Dios. Le preguntó: ¿por qué haces esto? ¿Qué te he hecho yo para que hagas eso con mi hija? Dios guardó silencio y al final entendió que no sirve pelear con Dios. Lo único sabio y prudente e inteligente de todo ser humano es aferrarse firmemente a la promesa fiel de Dios, de que un día Él vendrá por nosotros y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos aquí en esta tierra seremos levantados y transformados con un cuerpo glorificado y estaremos por siempre con el Señor. Aférrate a estas promesas y no busques respuestas a tu situación. No busques.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo permites? No busques. Quizás no la vas a encontrar nunca, pero mira lo claro que son las promesas de Dios. Tus dudas son oscuras y tus preguntas son oscuras y las respuestas no llegan, pero estas promesas son como el sol de mediodía, son claras. Puedes confiar en ellas sin temor a que Dios se ha de equivocar. Yo sé que aquí hay personas que quizás están pasando momentos difíciles. Yo quisiera que oremos por ti. Yo quiero que si alguno está pasando por un momento difícil, levante su mano. Que pueda levantar su mano para que oremos. Amén. Sí. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que ustedes que levantaron sus manos, oren conmigo. Señor Jesús, no entiendo todo lo que esté sucediendo. No entiendo por qué paso por esto. Dile, Señor, pero algo quiero hacer. Y eso no es buscar la respuesta. Lo que quiero hacer, dígale, Señor, lo que quiero hacer es aferrarme a tus promesas fieles y verdaderas. Que aunque viva en este cuerpo de pecado, donde seré atribulado y angustiado, yo sé que un día tú regresarás por mí. Y en tu presencia todo lo que vivo hoy, nunca más lo viviré. Me aferro a tu promesa y confío en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por todos, Señor Jesús. Señor, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Hemos predicado tu palabra, Señor, esta promesa tan hermosa. ¿Qué sucederá con los que mueren? El texto no nos da respuesta de por qué murieron, por qué Dios lo permitió. Pero que lo que sí nos da es una esperanza viva. Los que murieron están conscientes y vivos con nuestro Señor y regresarán para ser resucitados, y nosotros que estemos aquí también seremos levantados y transformados en el cielo con un cuerpo glorificado que no se enferma, que no se pone viejo, que no queda en silla de ruedas, que su mente falla. No, será un cuerpo glorificado donde podremos estar libres de toda esta imperfección de nuestro cuerpo, y disfrutaremos de tu gracia y de tu misericordia por toda una eternidad. Ahora yo te pido, Señor, por estos hermanos que levantaron la mano, que quizás tienen dudas acerca de la situación que están viviendo y no han encontrado respuesta, como el padre de esta niña que se enojó muchas veces contigo y nunca encontró respuesta, porque Dios permitió que mi hija sana terminara en una cama enrollada como una S, comiendo por un tubo, sin ver, sin hablar, sin reconocerme, cuando antes me decía te amo papi, y ya no lo dice. Pero este hombre se aferró a la promesa fiel y verdadera de que esta niña se adelantó y fue coronada en el cielo, y que un día él irá a ese mismo lugar y ya no la verá enrollada como una S, sino que la verá de pie, y allí él ya le dirá te amo papi. Las palabras que él quiso siempre escuchar de la voz de esta niña. Señor, ayúdanos a aferrarnos de tus promesas. Ayúdanos a abrazar tu palabra, aunque no entendamos por qué está sucediendo esto, por qué esta situación, por qué pasa esto en mi mente, por qué esto en mis sentimientos, por qué esta enfermedad, por qué esta pérdida, por qué esto, por qué aquello. Aunque no entendamos, Señor, ayúdanos a no intentar buscar explicación, sino a volver nuestra mirada al fiel y
y verdadero, que eres tú, Cristo Jesús, que le da sentido a nuestro vivir, le da sentido a nuestro morir, le da sentido a nuestra enfermedad, le da sentido a nuestra salud, le da sentido a nuestra aflicción. Tú le das sentido a nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas sin dudar, que tú lo que has dicho lo cumplirás. Tú no has prometido que no habrá aflicción, pero tú has prometido que guardarás nuestro corazón en completa paz. Tú no has prometido que no habrá enfermedad ni dolor. Tú no has prometido que un familiar pase por un trago amargo. Lo que tú has prometido es que estarás con nosotros en la angustia, que estarás con nosotros en la aflicción, que tú le darás sentido a nuestro vivir y le darás sentido a nuestro morir. Señor, pongo mi esperanza en ti y no en lo que veo. Dígale, iglesia: Señor, pongo mi esperanza en tu palabra, en tus promesas y no en mi situación, no en mi